Muy buenas tardes. Estamos otra vez en un programa de mesura y pensamiento y vamos a hablar ahora de nihilismo y poder. Está de invitado aquí del programa un gran amigo, pero sobre todo un gran filósofo mexicano. Realmente lo estimo mucho y ustedes yo creo que lo van a apreciar muchísimo lo que nos va a platicar. Él se llama Ernesto Gallardo. Yo ya a veces para empezar, perdónenme, a veces me trabo un poquito, pero aquí estamos con Ernesto Gallardo de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Filosofía. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme, Gerardo. Tenemos No, ya mucho tiempo de conocernos y desde, para mí es un placer que me hayas invitado al programa. oye, estamos recordando a nuestro querido amigo Francisco Piñeiro, Sí, Piñero, Piñero, no es Piñón. Piñón. Y también Antonio. Antonio Piñeiro, pero Piñón, nuestro querido que ya murió, pero nos unió mucho la amistad. Yo te conocí desde chico, o Sí, sea, 25 años de 5 conocernos. años y estabas empezando y tuvimos la oportunidad hasta de viajar juntos. Y Sí, entonces ha sido muy padre la amistad. Te conozco de chico y sobre todo recordamos muy a gusto a Francisco Piñón porque era un gran filósofo y trabajó mucho conmigo en muchos eventos y realmente pues tuvimos una amistad muy interesante y qué bueno. Pero ahora está aquí tú que eres su representante oficial, ¿no? bueno, pues ya me quedé Pues, aquí te en quedaste su aquí lugar. en su lugar. Bueno, pues tienes que hacer una gran labor. Y bueno, el tema de ahora es nihilismo y poder. Es un tema que a mí me encanta y lo he trabajado mucho en mis conferencias. Y me da mucho gusto que Ernesto nos vaya a hablar de nihilismo y poder, porque para mí el nihilismo realmente es una propuesta, no es nueva, pero es una propuesta interesante hacia el futuro de la humanidad. Y yo creo que es muy válida y muy necesaria. Claro, la palabra nihilismo se confunde muchas veces y no se aprecia mucho, pero en filosofía sí es muy conocida la palabra nihilismo y creo que es, como les digo, una gran propuesta. A mí lo que me gusta también es platicar sobre todo de Nietzsche en el sentido de que Nietzsche también no le gustaba el statu quo que existía en sus tiempos, ni el statu quo que ha existido en la humanidad, o sea, a través de la historia. Entonces, realmente él estaba inconforme con todo el problema del poder, del Estado, de la religión, o sea, entonces su crítica pues fue muy grande, sobre todo para mí de la metafísica, ¿no? O sea, su crítica y por qué nos hemos hundido como humanidad y por qué necesitábamos cambiar el pensamiento. Y el nihilismo es una oportunidad para cambiar el pensamiento y pues a mí me gusta mucho, no sé cómo lo voy a tratar Ernesto, pero Ernesto, pues ahora tú dinos para ti qué es nihilismo y poder. Bueno, me vuelvo a conectar con lo que dijiste ahorita para no cambiar el tema, sino darle continuidad. Me gusta mucho lo que dijiste ahora sobre Nietzsche. O sea, cómo Nietzsche se va a convertir en un gran crítico de la sociedad contemporánea y particularmente de la secularización. Es decir, esa ruptura que hubo en el pasado, con el pasado, ahora diríamos en el pasado, pero con el pasado también, de creer que los dioses habitaban todos los órdenes de la realidad. Es decir, que los dioses estaban en la naturaleza, estaban en la vida social, estaban en la vida cultural y que había un principio unitario de todos los órdenes que gobernaba, digamos, el mundo. Como gran crítico de esa idea, Nietzsche va a lamentar y al mismo tiempo a cuestionar qué va a pasar con esa sociedad que Pero destruye, perdona que ¿no? te interrumpa Uh-huh. por esta declaración, nomás para ubicarnos. Esto que tú dices que pensaba Nietzsche era porque
todo esto había salido de alguna manera de la metafísica occidental. Entonces, él criticaba que todo lo que había surgido del poder de la iglesia, de los dioses, era producto de esa imaginación. Exactamente, y además que esa es la parte más importante, esto que comentaste ahorita, cómo es que esta metafísica se convirtió también en un discurso de construcción social y de autorización social para controlar, para dirigir, para articular las narrativas que organizaban las estructuras del poder, es decir, no hay jerarquía, no hay autoridad, no hay forma de comprender las relaciones sociales que se establecen en la cultura occidental si uno no entiende que esa metafísica, esa manera de entender la realidad como una unidad, como una categoría de organización social, está fuertemente unida a esta idea de que hay un orden trascendente que estipula la forma en la que se gobierna y se autoriza que la sociedad funcione. Entonces, creo que gran parte de lo que ocurre incluso con el nihilismo contemporáneo y la pregunta que se va a hacer Nietzsche, que es una de esas preguntas fundamentales, digamos, para la sociedad contemporánea, exactamente ocurre con ese asunto de qué va a pasar cuando desaparezcan esos órdenes, cuando se destruyan esos dioses que gobernaban la realidad, cuando esa unidad, esa metafísica, esa unidad que legitimaba las organizaciones sociales del pasado, la iglesia, el Estado, el gobierno, la economía, la vida social, desaparezca. ¿Qué va a ocurrir con ese mundo en donde ya no existen estas categorías, estas creencias? Pero perdóname que te interrumpa, pero aquí me estás diciendo que, o sea, los dioses creados por la imaginación humana han manejado todas las relaciones de poder y de este Estado. Pero vamos a poner, ya se ha secularizado mucho el mundo y sigue el mismo tema metafísico del poder. O sea, el poder sigue siendo la creación de nuevos dioses, ya no los dioses espirituales, pero son nuevos dioses. O, ¿Qué te parecen los presidentes, los gobernantes, los poderosos, los Hitlers, los Stalins, todos? ¿No son nuevos dioses? De hecho, eso es una pregunta importante, incluso por la naturaleza de lo que está ocurriendo el día de hoy. ¿Qué va a pasar si ya no tenemos estas relaciones que legitiman las autoridades, ¿no? Si ya no tenemos ese orden sagrado que autoriza, que legitima, que reorganiza las estructuras del poder? ¿Qué pasa con esos ámbitos de la realidad? Por ejemplo, el gobierno, la vida económica, la vida cultural, si ya no tenemos esos dioses que legitiman nuestras maneras de organizarnos. ¿Qué pasaría si... Pero ya están establecidos los nuevos dioses, ¿no? Esa es la pregunta que me parece que es fundamental y que hay que volver sobre ella, porque parece ser que los hemos destruido, que han deshabitado el mundo, pero la pregunta es si eso verdaderamente ocurrió. Si ocurrió este asunto del nihilismo, si realmente hubo un ser humano que completamente haya renunciado a ese otro orden de la vida social que está legitimada a través de lo sagrado, si esos dioses desaparecieron por completo, si hay un nuevo orden de la vida social. Pero sí hay un que nuevo se trasladó. orden, ¿no? O sea, yo creo que, por ejemplo, el comunismo es un nuevo orden que tiene las mismas bases metafísicas. O sea, aparentemente el proletariado es el que se va a hacer cargo de los medios de producción, pero resulta que no, que es el dios Stalin el que realmente maneja esto, y el proletariado ni el pueblo, nadie, o sea, tiene nada que ver, sino al contrario, es sometido y controlado, ¿no? De hecho, a eso le llaman religiones seculares. O sea, pues
Esos nuevos órdenes que ya no tienen, digamos, las antiguas narrativas pero sigue la misma religiosas. narrativa, ¿no? Pero nada más cambia de personajes, ¿no? O también, y esa es la pregunta importante, ¿cómo funcionan esas religiones seculares que prescinden de una vieja tradición religiosa, ¿no? Porque finalmente es casi imposible, ese es como el asunto que se ha debatido, se sigue debatiendo el día de hoy, es casi imposible destruir nuestra relación con ese otro orden de la realidad, con ese otro orden sagrado. Pero no es lo que quiso... Porque se traslada a otra parte de la realidad, ¿no? A un personaje, a un líder carismático, o se puede trasladar también a una figura económica. Marx pensó, por ejemplo, que lo que había desplazado al nuevo orden religioso era el dinero, era la producción capitalista. Benjamin también trata este asunto, o sea, nosotros vemos ahora el capitalismo y funciona perfectamente porque se convirtió en realidad o desplazó a la vieja religión cristiana para convertirse en un nuevo vínculo pero con de el mismo organización mensaje, social. ¿se puede decir? O con otra clase de mensaje. Ya no es la salvación, sino el éxito, la fortuna. Para mí nomás es una interpretación dinero. que le dan diferente, pero es otro cielo. Sí. Es otro... es otra narrativa de salvación. Que para mí eso es lo que es la filosofía de Nietzsche, es liberarnos de todo ese discurso, ¿no? ¿Y tú crees que sea posible? ¿Crees que es posible liberarnos de ese discurso? Creo que va a ser natural hacerlo, porque la humanidad no puede seguir siendo tan tonta. O sea, la humanidad está en un punto en que si sigue en el mismo estado que está, pues no va a haber una guerra natural, una guerra entre todos los seres humanos, porque ya no puede existir este discurso de tantas diferencias sociales y todo. Yo creo que el humano tiene la oportunidad de hacer algo con las partes del universo que puede conquistar. Y yo creo que debe hacer por bien de la humanidad haber un mejor equilibrio, lo que yo le llamo mesura, un mejor equilibrio, porque las diferencias sociales, yo por ejemplo estoy viendo como empresario que fui, estoy viendo que es una tontería hacer el discurso metafísico en el cual hay superiores e inferiores, hay gente controlada y gente que dirige, y entonces realmente hay pobres y ricos, tontos, más o menos inteligentes. Yo siento que a los mismos empresarios, al mismo capitalismo, no le conviene el statu quo, porque eso te trae violencia. Y yo creo que si seguimos así, va a haber violencia. Entonces, ya le conviene a la humanidad y le conviene hasta a los mismos ricos que haya un mejor orden social. O sea, porque si no, se van a encontrar que ese orden social va a ir en contra también de ellos. Entonces, yo creo que ya la gente busca algo nuevo. Claro, cambiar la humanidad no es una enchilame otra. O sea, yo creo que es un proceso de siglos, o sea, no, pero que es necesario. No, por ejemplo, nosotros que queremos cambiar el mundo, pues no lo podemos cambiar en un día, o sea, no hay manera de cambiarlo en un día. Necesitamos tal vez siglos para hacerlo, pero se necesita por qué empezar, y creo que el nihilismo es un buen comienzo, ¿no? Tratar de acabar con las viejas narrativas, esto que decías, sí, con el nihilismo para equilibrar el poder, eso me parece una buena forma. El problema es que no lo hemos logrado. Es que no lo hemos intentado tampoco. Por eso el nihilismo me gusta, porque yo creo que el nihilismo es una posibilidad de lograr eso y cambiar la forma de pensar del ser humano. O sea, si seguimos pensando en el tema metafísico o su similar, que puede ser el poder, que puede ser la economía, entonces, si seguimos pensando así, creamos estas diferencias sociales y esas diferencias culturales también. Entonces, creo que la humanidad se merece
estar de acuerdo a la naturaleza. La naturaleza no es tan desequilibrada como lo ha hecho el ser humano, ¿no? Y el equilibrio del que hablas creo que es muy importante incluso también para el poder, ¿no? Buscar la forma en la que los contrapesos, la vida social, la vida política, la vida económica, incluso como decías, la naturaleza, que busca ese punto de equilibrio que es tan importante, la mesura, como la llamas tú, ese punto de equilibrio que ni excede ni carece, sino que está en un punto medio, puede ser posible. La mesura no es un punto medio, ¿eh? A ver. La mesura también puede ser apolínea totalmente o dionisiaca totalmente. O sea, es que la mesura es el orden que guardan todas las cosas en la naturaleza. Hay un orden, pero ese orden no es, como lo decía Einstein, igual. La energía no es igual a la masa. O sea, Apolo no es igualito a Dionisio, sino son deidades de diferentes posibilidades. Entonces, a veces hay más material apolíneo o más dionisiaco. Entonces, es un balance. No es la solución, la mesura no es la solución, la mesura es la manera de comportarse del universo. O sea, todo se mesura. O sea, tu cuerpo se mesura, el edificio está mesurado. ¿Por qué? Porque hay un balance entre energía y masa. O sea, hay un balance entre Apolo y Dionisio, ¿no? Pero no es la solución. La mesura no te da una solución, nomás te da la idea de que todo está ordenado, en lugar de que todo estuviera desordenado como la mecánica cuántica lo dice ahorita. O sea, la mecánica cuántica sí te dice que hay una desmesura, que se le llaman ellos entropía, que hay una desmesura. Pero te digo, la mesura no te sube, nomás te manifiesta el orden. Yo creo que sí puede haber un mejor orden para la humanidad, ¿no? O sea, un equilibrio que se da mismo la humanidad, ¿no? Primero destruir el viejo orden y luego buscar un nuevo orden a través de la mesura. Pero para mí eso es toda la filosofía de Nietzsche, destruir el antiguo orden, ¿no? O tú que eres... Sí, de hecho, una de las cosas en las que va a insistir es que romper los viejos valores, los viejos criterios, el viejo estado de cosas, nos va a llevar a ese momento en el que todas esas creencias en las que antes afirmábamos tienen que ser reconstruidas. Tenemos que construir nuevos valores, nuevas visiones de la realidad, un nuevo enfoque sobre lo humano. Pero bueno, la propuesta que tú tienes es sobre la mesura. La pregunta es, ¿crees que...? La mesura es una cosa que yo encontré, que está en la naturaleza, pero te digo, la mesura no es una solución, más que es una forma de crear nuevas cosas. Y el humano puede, si hemos pensado como la metafísica occidental durante 20 siglos, sí, pues también si así pensamos 20 siglos, podemos pensar de otra forma, ¿estás de acuerdo? Sí, totalmente. Ahora... Es lo que piensa Nietzsche, ¿no? Sí, además también, cómo es que si hemos buscado o buscamos nuevas formas, por ejemplo, a través de la mesura, la pregunta es cómo se introducen estas ideas, cómo formamos estos nuevos criterios, estos nuevos valores de la realidad que articulen la vida política, la vida económica, la vida social. ¿No crees que ya lo ha hecho Nietzsche? Y por eso yo creo que somos en la humanidad ya muy nietzscheanos. ¿No? ¿Tú no crees que la influencia de Nietzsche no esté ya haciendo con la muerte de Dios, no esté haciendo los pequeños cambios, y ya existan filósofos como tú o como yo que se aprovechen de lo que dijo Nietzsche para hacer mejores propuestas y más actuales, ¿no? Sí, además creo que también tiene que ver con que las generaciones nuevas, como dices tú, están abriendo los ojos, sobre todo con lo que la tecnología les aporta, con lo que los medios sociales, incluso lo que escuchan y consumen ahora les permite abrir los ojos
para transformar, digamos, estas dinámicas sociales. Yo creo que en ese sentido, como dices tú, hay un espíritu nihilista en nuestra época para transformar la vida social, ¿no? Incorporar nuevos valores. Pero, y aquí me gustaría también volver a preguntar, ¿cómo piensas que la mesura puede ayudar o puede aportar a este cambio generacional que Pues hay? yo, mira, la mesura, te digo, la veo como un fenómeno físico de la naturaleza que hay que entender. O sea, lo que pasa que en la misma física no se habla del orden. O sea, ya las culturas, por ejemplo, las culturas orientales, ya hablaban del equilibrio. O sea, y se ha manejado mucho, por ejemplo, en los griegos, con Zeus, el orden cósmico, y también se ha manejado. Pero el mismo Einstein tenía, o sea, pensaba que la mecánica cuántica es la que había ahora sido la forma de hacer física, porque la mecánica cuántica te dice que hay un desorden en la naturaleza, que hay más desorden. Pero entonces el desorden es caos. Y no sé si te acuerdas de Nietzsche, que él cuando se manifiesta cómo es el universo, él lo manifiesta como un caos. O sea, la manera de entender, y creo que de Kant también, si no mal me recuerdo, también de Kant, lo ven como un caos. O sea, todo lo que es el universo, eh, porque lo ven como muy dionisiaco, muy dionisiaco. Pero yo lo que estoy encontrando es que el mismo caos está ordenado. O sea, no hay caos que no esté ordenado. O sea, por ejemplo, si a ti te quitan el corazón, se vuelve tu cuerpo un caos, pero al mismo tiempo el caos también se ordena. Por ejemplo, cuando cae un edificio, antes era un edificio y ahora después es otra vez mesura. Entonces, la mesura es un acontecimiento universal. O sea, es algo que sucede en el universo. Entonces, eso es el orden que hay en todas las cosas. O sea, hay un orden. Tu cuerpo está ordenado, las cámaras están ordenadas, porque si no estuvieran ordenadas, no existirían. O sea, tiene que haber un orden. Las galaxias están ordenadas. Si estuvieran desordenadas, si estuvieran chocando todo el día, o sea, entonces haría caos, pero están ordenadas. Hay 2.000 millones de galaxias. Si no estuvieran ordenadas, sería un caos. Entonces están ordenadas. Y eso es mi aportación, a pesar que ya se había hablado en las culturas, es mi aportación de que le demos un lugar a la mesura. Y lo saco mucho de Nietzsche en el nacimiento de la tragedia, en el sentido de lo apolíneo y lo dionisiaco. Ellos sí lo veían. Mismo Nietzsche, no sé si estás de acuerdo, veía más importante lo dionisiaco. O sea, para mí lo dionisiaco es el movimiento, pero para él lo que quería es que el mundo fuera dionisiaco. Pero le faltó que también Apolo es obligatorio a la existencia de todas las cosas. O sea, ¿sí estás de acuerdo en eso? Sí, además porque Pero ¿por siempre qué le hay... daba tanta preferencia al dionisiaco y no hacía lo que querían los griegos, la mesura? Pues yo creo que tiene que ver también con su historia de vida, con el tipo de persona que era Nietzsche, que deseaba los excesos, que tenía simpatía por estas cosas que parecían destructivas, incluso por lo que decías al principio de cómo es que el nihilismo representa en Nietzsche esta forma de destruir las viejas categorías, los viejos valores, la vieja metafísica, para construir una nueva, ¿no? Porque yo creo que en su época, en su tiempo, él sentía que faltaba ese valor dionisiaco para terminar finalmente con la antigua narrativa occidental. Y creo que hay algo que tú aportaste ahorita y que me gustaría
también volvértelo a preguntar porque es interesante. Tú me vas a hacer preguntas digo, en tu programa. me gusta escucharte. Pero es tu programa. Pero me gusta no es el mío, yo a ti te estoy entrevistando a ti. Incluso por esto que decías y que me parece valioso, incluso porque las dos fuerzas están contrapuestas y al mismo tiempo, como decías tú, ordenadas. O sea, lo dionisíaco y lo apolineo en realidad forman una misma entidad, una misma realidad que se y eso también lo decía Nietzsche, pero sí. no le daba tanta importancia. Sí, porque el asunto era profundizar, exacto, el nihilismo, ¿no? La destrucción del viejo orden, una nueva forma de comprender al humano, una nueva forma de comprender los valores, y que incluso en esa confrontación que hay entre ambas visiones de la realidad, y te lo he escuchado decir varias veces, cómo es que buscar un punto de equilibrio, una mesura, resulta más difícil en otros órdenes de la realidad como la política, el poder. Es algo en donde uno piensa que en realidad casi siempre lo que uno observa es que no hay un equilibrio, no hay una mesura, hay caos, ¿no? Y creo que ahí es un punto muy importante incluso de la reflexión que has estado haciendo a lo largo del tiempo y que creo que vale la pena también volver sobre ella, con relación a qué debe hacer ahora el hombre político del siglo XXI, el hombre que desea ejercer el poder, que lo ejerce activamente o que busca de alguna manera en su nicho muy pequeño, en lo macro o en lo micro, de constituirse a sí mismo también como un punto de equilibrio o como una nueva forma de contraponerse a los grandes poderes o a los pequeños poderes de la realidad para poder hacer efectiva esta nueva vida, una nueva manera de entender la vida social, la vida política, el poder, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo piensas que puede ser? Yo lo siento muy difícil, pero lo siento necesario. Mira, la solución la dio Nietzsche con el ultrahombre, el superhombre, o sea, el hombre que se libera de todas las cargas tradicionales. O sea, yo me siento un ultrahombre. De veras, te lo digo sencillo, o sea, me siento muy libre de hablar lo que yo se me da la gana. O sea, claro. O sea, a mí no me paran ningún micrófono para decir lo que se me da la gana. Claro. O sea, yo soy muy libre y creo que soy liberado de las ataduras. Pero es muy difícil porque hasta para eso te necesitas dinero. Para quitarte las ataduras. Entonces, pues yo lo he logrado, pero yo creo que es muy difícil. Pero yo creo que la sociedad, a pesar de que yo ya he escuchado últimamente mucho que la sociedad lo que prefiere es ser ignorante, porque así es más feliz. O sea, sin tener que preocuparse por las cosas, es más feliz siendo ignorante. O sea, lo he estado estudiando. Es más, he oído a padres que le dicen a sus hijos, si eres tonto, eres más feliz. Pues imagínate que el ser humano ha sido tonto toda su historia. Entonces eso es la aspiración fundamental, pues puede ser la aspiración fundamental. Pero yo creo que en el fondo la gente si tuviera oportunidades las aprovecharía, ¿no? Yo creo que lo que tiene que hacer el ser humano es dar oportunidades, ¿no? Y que las acepte la gente. ¿Tú cómo ves eso de las oportunidades? Incluso creo que ahí hay algo que tenemos que hablar con respecto a esto de las oportunidades y que me parece es importante con respecto a la organización política contemporánea, y es que si profundizáramos de verdad esta idea del nihilismo, de acabar con los viejos valores, una de las cosas que tendremos que replantearnos también es cómo ejercemos en nuestra vida personal esas oportunidades, cómo nos las abrimos, si el Estado realmente nos abre esas oportunidades, uno mismo tiene que construirlas, buscarlas, si uno piensa que en el mercado, en la vida social, en la organización, en el modo de producción capitalista,
uno puede abrirse esas oportunidades, ¿cómo serían? Si uno incluso renunciara a esos valores políticos de organización del Estado Nacional o del modo de producción, ¿qué otras formas de vinculación con la realidad buscaría? Ahí creo que es muy importante volver al asunto de lo que decías de la mesura y de la oportunidad. ¿Qué tanto estamos pensando nuevas formas de relacionarnos con el poder, con la economía, con la vida social, con la vida cultural, que rompan esos viejos estamentos, esas viejas estructuras políticas que nos permitan una nueva organización social? Porque de hecho creo que es un poco lo que está ocurriendo ahora, incluso con la vida social contemporánea. O sea, vemos que el Estado-Nación es insuficiente, el capitalismo nos está trayendo a una crisis humanitaria por desequilibrios, por falta de oportunidades. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué buscar? ¿Dónde podemos encontrar esas racionalidades? Creo que lo de la mesura puede ser una buena opción. Yo desde que empecé mi rollo filosófico, he pensado que la filosofía es un conocimiento que puede ayudar. Yo creo que Nietzsche ha ayudado mucho a empezar a hacer la transformación, pero es muy difícil. Creo que la filosofía puede hacerlo. El problema es que tienes que hacer tantos cambios y tan grandes, porque, por ejemplo, eso de las oportunidades que te decía, no es tan facilito, porque acuérdate de Ortega y Gasset, que nos decía yo y mi circunstancia. O sea, cuando naces, ya naces con una circunstancia que te puede afectar para toda la vida o te puede ayudar para la vida. Y las oportunidades están también en tu circunstancia, o sea, son difíciles de encontrar. O sea, yo me abrí paso en la vida y pude ser empresario, pude ser un gran abogado, ahora me dedico a la filosofía, puedo hacer algo en la filosofía, pero yo me abrí camino, pero es muy difícil porque la circunstancia es apabullante para la gente, o sea, y eso es lo que yo digo que la filosofía sí puede empezar a cambiar. Ahora, el discurso que tú tienes y el discurso que yo estoy haciendo ya es un principio de que Nietzsche nos ha ayudado a tener esta idea de comunicarle a la gente que debe haber un cambio social y que debe haber un cambio social en todas las circunstancias del mundo. O sea, eh, ¿cómo se puede hacer? No es tan fácil, pero se logra por conveniencia de la humanidad. O sea, por conveniencia tienes que hacer las cosas. Como te decía, los mismos empresarios, por conveniencia tienen que cambiar las cosas porque a los empresarios, ahora los que tienen más peligros de secuestros, de robos, de todo. ¿Por qué? Porque la sociedad se está dando cuenta de que el dinero tal vez no lo hayas hecho muy lícito, entonces te lo puede quitar fácilmente. O sea, yo creo que es un proceso grande y la filosofía pues es la única herramienta que tiene la humanidad. Lo malo, no sé cómo tú la piensas, pero por ejemplo en México yo siento que hay poca filosofía, no hay mucha filosofía. ¿Tú cómo sientes? Creo que O sea, sobre todo propositiva. Filosofía propositiva, ¿tú crees que hay en México filosofía propositiva? Por ejemplo, este programa yo creo que es muy propositivo. No sé. sí, y además porque el asunto es no nada más decir que no nos gusta, sino, como dices tú, proponer una vía de solución, un cambio estructural, ¿no? Un cambio en la visión. Creo que más bien tiene que ver con lo difícil que es tener ideas que se arraiguen. Es decir, no es tan fácil primero tener ideas. La filosofía en ese sentido es difícil porque generar ideas es difícil. No es tan fácil tener ideas. Y la otra es que se arraiguen, que esas ideas tengan eco, que la gente se sienta identificada, conectada, relacionada con esas ideas. ¿No sientes que Nietzsche lo ha logrado en muchos aspectos? Pues sí, o sea, ya forma parte de una... la gente ya lo vive, ¿no? Sí, bueno, y además de una tradición. O sea, ya Nietzsche es un filósofo reconocido, pertenece a una tradición. Su pensamiento creo que ha permeado a la sociedad. Sí, ¿no? claro. Sí, por eso pertenece a una tradición. O sea,
se ha arraigado, hay ya un enorme campo de discusión sobre sus ideas. Pero ahora que me lo preguntaba sobre la filosofía mexicana, yo creo que ahí es donde está el asunto. El problema no es que esas ideas existan, sino qué arraigo tienen, qué alcance tienen esas ideas, hacia dónde van, cómo se arraigan, si después se convierte en una tradición que nos permita ver la realidad, transformar esa realidad, porque el asunto no es nada más tener las ideas, sino No, llevarlas es dificilísimo. llevarlas a cabo y que No. se arraiguen, o sea, que una idea se arraigue y que permita a la gente construir una nueva vida, una nueva forma de relacionarse con el mundo. Está muy difícil. Es difícil, pero no creo que sea solo privativo de la filosofía mexicana, yo creo que es en general, o sea, la filosofía... No, en general. Me preocupa mucho que también haya propuestas en México, pero para mí la filosofía en general no hace propuestas casi. Es que el asunto es que es difícil tener ideas buenas Eh, y otra vez que tengan alcance, que la gente las considere buenas, que haya un campo de la realidad que permita que esas ideas tengan funcionamiento, ¿no? Que vayan transformando esas relaciones. De hecho, creo que una parte muy importante de lo que has hecho a lo largo de estos últimos años, pues es hablar exactamente de una idea que tú quieres que se arraigue, que es esta de la mesura. bueno, esa es una. Por ejemplo, yo tengo otros temas. No sé si conoces mi tema del origen del pensamiento. Sí, Para mí es una aportación muy importante que te digo, a mí me sorprendió en la neurociencia que me acepta y es muy de Nietzsche lo que él no lo propone porque pues, no se metía en el cerebro humano, o sea, no era no neurólogo. era su tema, pero yo he manejado que los instintos son los pensamientos. Lo que pasa es que después se hacen los pensamientos socialmente ya humanos y entonces doy toda una antropología de cómo se desarrolla el pensamiento. Entonces, el humano no sabe ni por qué piensa. No sé si te ha pasado con tus alumnos. Ellos saben por qué piensan, pues, te lo dicen porque Dios me dio el pensamiento. Los neurocientíficos dicen que tenemos una cajita que dice pensamiento y esa cajita es la que te hace pensar. Y yo digo que es toda una evolución y hago de ser. Entonces yo digo que el conocimiento también te va abriendo las puertas. O sea, yo creo que el conocimiento humano, ahorita por ejemplo, ¿qué es el conocimiento de la seguridad? Pues es caótico, la gente tiene miedo de la seguridad, entonces ya estamos ahí en que necesitamos cambiar la forma y para cambiar la seguridad, si no cambias las diferencias sociales, nunca te vas a quitar el problema de seguridad, o sea, entonces ya la humanidad de alguna manera va aprendiendo, no aprende en un día, no, el que quiera que aprenda la humanidad en un día, pues está loco. A mí me dice Vladimir, o sea, que yo quiero cambiar a la humanidad, pues sí, pero tampoco tengo los pies en la tierra que yo no la puedo cambiar. Yo no puedo dar ideas. Y lo único que puedo es ofrecer mi ayuda para que las ideas se difundan. Que, por ejemplo, este programa es para eso, o sea, para oír gente como tú que, que nos abra el panorama y creo que tú tienes más o menos las mismas ideas, ¿no? O sea, yo no te veo contrario a lo que yo estoy pensando. Y además también creo que es muy importante, incluso en el trabajo que haces de difusión, el que esas ideas tengan arraigo, que la gente sienta que son suyas, que forman parte de su vida y que les dan una nueva forma de ver la realidad, incluso con el poder, lo que decías hace rato, lo importante que es entender que si yo me siento inseguro, que si yo siento que las cosas no funcionan en una organización política que debe garantizarme de algún modo la seguridad, es porque debo o tengo la necesidad de replantearme qué está pasando con mi vida, en mi vida familiar, en mi vida social, en mi vida política y lo importante que es darse cuenta de
que la reorganización política depende también de transformar los valores, el pensamiento, la Pues cultura, la esa es la vida gran labor de social, Nietzsche, ¿no? económica, claro. Es la gran labor. Para mí, eso es lo que deberían pensar. ¿Por qué los filósofos, tú que eres un gran filósofo, por qué Muchas los gracias. filósofos no le sacan jugo a ideas como las de Nietzsche? ¿Por qué nomás hablan de Nietzsche como, como algo muy académico, pero no le sacan jugo de esas propuestas que yo creo que ha dejado testimonio total en el mundo, ¿no? Probablemente por esto que decías, que hay pues un academicismo sobre, una lápida academicista sobre Nietzsche, que además lo detestaba. Él no quería que sus libros fueran leídos en las universidades, sino por el público en general. Esa era la aspiración que tenía y siempre tuvo a lo largo de su vida. Lástima que después terminó pues lapidado en las bibliotecas universitarias y en las tesis universitarias, pero su aspiración siempre fue que su pensamiento saliera de la academia, de las aulas, para tocar a la gente. Pero era lo que te decía hace rato, yo creo que tiene que ver sobre todo con que esas ideas tengan arraigo, que la gente se interese, que se aproxime a ellas, que pueda entenderlas, que le ofrezca también elementos nuevos para su propia vida, una nueva visión sobre la realidad, sobre la identidad social, sobre la cultura. Eso es más difícil de lo que parece. La filosofía, como dices tú, no hace los cambios inmediatamente, sino que como todas las cosas que piensas, van despacio, van poco a poco, pero van transformando a pedazos, ¿no? Y en secciones la realidad. Incluso creo que esa es la parte más importante de la conversación del día de hoy. O sea, el nihilismo debe servirnos no para ser un concepto filosófico, sino de arraigo en la gente. O sea, ¿por qué es importante para la Pero gente cambiar sus no valores, su sientes vida que ya la social? gente, ya la gente es muy nihilista. O sea, mira, por ejemplo, como decía Nietzsche, el universo es inocente. O sea, no piensa en nada que sea política, ni sea religión, ni sea dioses, ni nada. Yo llego hasta que el pensamiento no lo hace. O sea, el pensamiento puede imaginar dioses o puede imaginar metafísica, pero el pensamiento no puede hacerlos reales. O sea, no los puede hacer muñequitos. Claro. O sea, eso no lo puede hacer. Entonces el pensamiento también es inocente. Lo único que puede hacer el humano es imaginar que hay todos. Todo lo que hicimos con Piñeiro, pues es la historia de la imaginación humana, ¿o no? Bueno, es una parte de lo que a lo que se dedica Antonio, ¿no? Con ayudarte a entender cómo pensaban, qué creían, cómo se construyó el cristianismo, el primer cristianismo, Pero además. ¿no sientes que fue por a base de pura imaginación humana? Sí, claro, es que forma parte de la... Y él lo acepta, ¿eh? Sí, claro, ¿no? Además de a eso se dedica, ese es como su área de especialidad, el de ayudarte a entender a ti históricamente e incluso filológicamente, literariamente, cómo se construyeron esas ideas, cómo se arraigaron esas ideas, cómo fueron transformando la voluntad de la gente y destruyendo las viejas religiones del pasado para construir una nueva forma religiosa que es el cristianismo. Es decir, el cristianismo no nació de la noche a la mañana, sino que fue un extenso proceso histórico de... A eso me refiero en que la filosofía también necesita tiempo para ir cambiando cosas. O sea, Totalmente, totalmente. no puede, De la noche a la de mañana la es noche a la imposible. mañana no se puede. A mí me sorprende que el cristianismo haya durado 20 siglos y siga estando porque la verdad ya la gente no se puede creer todo lo que nos ha enseñado Piñeiro, ¿no? Sí, bueno, el cristianismo, como todas las creaciones humanas y como todas las religiones humanas, pues tiene un principio y un fin. O sea, va a tenerlo como todas las invenciones humanas y todas las religiones humanas. De hecho, testimoniamos todos los que nos dedicamos a la vida filosófica histórica que no hay religión que haya soportado
la barrera de los 5.000 años, o sea, casi todas han sido destruidas, reemplazadas, cambiadas por otro tipo de creencias, ¿no? Y creo que ahí es donde está el punto clave de lo que decías hace rato sobre el nihilismo, lo importante que es ser consciente de que los valores, la vida social, el poder también se transforman y que el vínculo más importante de la vida filosófica es ayudarnos a pensar cómo pueden ser, serán o podemos construir esos cambios que en el futuro se arraigarán en la vida social, tendrán un significado en la vida social en el futuro. Yo creo que de hecho eso es lo que está pasando un poco ahora con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está dando una nueva visión, una nueva característica, un nuevo vínculo con la realidad, una nueva forma de crear la realidad. Hace rato, antes de entrar al programa, incluso hablábamos un poco de eso, de cómo es que las relaciones sociales, culturales, políticas y económicas van a estar ahora mediadas por esas tecnologías y que nosotros tenemos el esfuerzo filosófico de aproximarnos a esas realidades para tratar de entenderlas, no sé si como continuidad del nihilismo, pero sí como relaciones de poder, quiénes controlan, cómo se almacena, cómo se difunde esa información que las inteligencias artificiales ofrecen a los demás, incluso volviendo al problema de la mesura. ¿Que la inteligencia artificial de ideas del cambio o son parte también del pensamiento creativo humano? Yo creo que están vinculadas al cambio social, claro. No hay medio técnico que no cambie la vida social. Filósofas la inteligencia artificial. No, bueno, eso no, pero sí creo que una parte muy importante de cómo se procesa la información filosófica va a pasar por las inteligencias artificiales. Es decir, la gente pregunta a la inteligencia artificial. ¿Cómo le haces con tus alumnos con la inteligencia artificial? Es imposible hacer algo con ella porque está tan arraigada ya incluso en las prácticas, en las búsquedas, incluso en la necesidad de los estudiantes por sintetizar información, porque cada vez hay más información. Piensa nuestra generación, la generación de nuestros padres, de nuestros abuelos, no estuvieron impactados por tanta información como la que estuvimos nosotros. O sea, esta generación, la generación que estamos educando ahora, jóvenes de 20, 25 años, son jóvenes que están todo el tiempo. ¿Tú los promueves para que usen la inteligencia artificial? Es que aunque no se les promueva, ellos la usan. Porque el asunto es cómo sintetizas una cantidad de información enorme y cada vez se está produciendo más información, más información. Entonces la inteligencia artificial va a ser una forma de mediación de esa marea, porque es una marea de información que recibimos a todo momento. Entonces ellos usan la inteligencia artificial precisamente porque es una manera de sintetizar, de organizar y de aproximarse a temas que probablemente desconozcan o que pretendan conocer, pero que el único modo que tienen va a ser a través de esos medios. Yo creo más bien eso, que hay que enseñar cómo es que tienes que recibir la información de la inteligencia artificial. Yo creo que ahí es donde está verdaderamente la educación, la mesura, que no debes creerlo todo, debes tener cierto criterio de selección sobre la información y la herramienta es imposible evitarla, la herramienta va a estar ahí y va a seguir creciendo y transformando la vida social humana. No creo que la herramienta vaya a desaparecer. Pero yo estoy sorprendido de cómo puede manejar la inteligencia artificial la información y no buscar partidos, sino ser objetivo. O sea, yo la veo objetiva, ¿no? O sea, lo que yo he usado de la inteligencia artificial, pues veo que te da respuestas objetivas, no agarra un partido ni una idea, sino que sí es bastante objetiva. ¿Tú cómo la sientes?
Pues que no tiene otra forma de ser, porque es un robot, es un sistema de organización. Ahora, es objetiva en cuanto a la implementación de la información, pero la herramienta por sí misma es pues Pues es procesada humana. por un sujeto, claro, por un algoritmo Es humana, pero que le ha dicho cómo debe procesar la información, cómo debe almacenarla, cómo debe organizarla y qué debe mostrarle a la persona para tener la sensación de que es objetiva. Ese es el asunto. Y que creo que ahí es donde está el meollo del asunto, o sea, preguntarnos, hablando del nihilismo, quién controla esa información, cómo se almacena esa información, cómo se sistematiza esa información y finalmente cómo la recibe la persona que usa esa información. Porque creo que ahí es donde está el verdadero asunto. Cómo se utiliza la información que la inteligencia artificial ha procesado a través de un criterio algorítmico de organización. Porque piénsalo, ¿cuánta información hay no, en las pero redes sociales? ¿Cuánto, este, cuánto pasa por nuestras pantallas, por nuestros celulares, por nuestras computadoras, por nuestros procesadores? Millones de datos de información y lo único que hace la inteligencia artificial es seleccionar de acuerdo a un criterio que le han impuesto un pero en 2 algoritmo. minutos, eso es lo que más me sorprende, Sí, es una que maravilla, sea, son que una sea. tecnología, es un motor de información, de búsqueda y de organización. Ahí es donde yo creo que vale la pena lo de la mesura. La mesura, eh, la verdad es una idea sensacional. Te digo, no es solución, pero es una idea sensacional. Pero a mí lo que me interesa de la mesura es que se den cuenta de que Einstein decía que Dios no jugaba a los dados. Y yo siento que los mismos dados están organizados. O sea, porque los dados, el 6 queda en el mismo lugar, el 6 nomás que en otro lugar. El 12 queda, pero sigue siendo orden. O sea, entonces, lo que a mí me interesa es que se valide que hay un orden en el universo, pero no es un orden como lo quería la filosofía antigua o la historia, en el sentido de que sea un orden creado por una divinidad, sino es un orden con movimiento, con desorden, o sea, el desorden y el orden están juntos. Entonces, pues a mí me encanta la idea. Creo que a tus alumnos les gustó, ¿no? Sí, bastante, y además porque es muy provocadora, Uh, particularmente hablando de esto de la inteligencia artificial y de las nuevas tecnologías. pues Incluso preguntándose si hay una organización, hay un orden y hay un a criterio de fuerzas tiene selección. que haber un orden, a fuerzas. O sea, los algoritmos son un orden, que parecen caos, son un orden. Ahora, más bien la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo se estructura ese orden? ¿Quién lo estructura? Porque, bueno, detrás de eso hay una organización racional, hay un sistema de información, hay unos criterios de selección de esa información y cómo se profundiza esa información para darle sentido, para que alguien reciba esa información y la haga útil para su vida o que esa información le ofrezca una respuesta para lo que está buscando inmediatamente para solucionar un problema o para enterarse de algún problema cualquiera. Detrás de eso hay alguien que sistematiza, programa esos motores, selecciona, establece unos criterios para que toda esa información finalmente se procese y llegue hasta allá. Yo creo que el verdadero... Eso es crear un orden. Sí, ahora ese es el Estás asunto, creando es un quién, orden ¿no? forzoso. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo ¿Cómo lo hace? hace? Pero ordena. Uh-huh. Ordena las cosas. La inteligencia artificial es mesura dionisiaca y apolínea. ¿O no? Articulada, sí, pues Articulada. Pues, forma parte de la estructura de esta nueva realidad a social ver, en la que Ernesto, estamos. para regresar un poco al nihilismo, eh, tú que tuviste toda la experiencia de Antonio Piñeiro, a mí me gustaría que me dijeras de todos los cursos que hubo con Piñeiro, ¿te ayudó a tu idea nihilista o tienes otra idea que te llevó a ti ante esos cursos?
o sí te ayudó mucho a lo que hablas del nihilismo? Bueno, Antonio, para empezar, es un gran experto, es un especialista maravilloso, es un gigante y obviamente todo lo que ofreció aquí, pues me sirvió muchísimo precisamente para volver al asunto de que tenemos la tarea en México en general de ayudar a la gente a darle una visión nueva sobre la vida del cristianismo, cómo se construyeron los libros bíblicos. Yo creo que ese es un valor tremendo. Allá hay un valor nihilista, porque la idea es destruir esta vieja idea de que el libro sagrado fue inspirado por Dios y pues en realidad ese libro sagrado tiene una historia detrás unida a una categoría literaria, a una visión social, a una serie de creencias, que de hecho de eso se encarga Antonio, como de ayudarte a ver el libro desde una óptica que nunca antes lo habías visto, ¿no? Incluso todo esto que hace él sobre el Jesús histórico es muy interesante porque él mismo no es un creyente y se ha dedicado toda su vida a investigar, a traducir y a compilar de manera profesional. Incluso, ¿tú crees que sería él un nihilista? Sí, sí, totalmente. Sí. Incluso en una parte de los cursos había un grupo de teólogos que le preguntaban a cada rato cosas de teología, hasta que en algún momento, para acabar ya con esas preguntas, dijo, bueno, les voy a decir la verdad. Preguntó, ¿conocen a Borges? Y bueno, todos dijimos que sí, conocíamos a Borges. Y dice, bueno, dice Borges que la teología es el género más grande de la literatura fantástica. Y entonces dijo, bueno, yo no soy un creyente, a mí la teología me tiene sin cuidado, yo no soy un teólogo, a mí todos los problemas de la teología me parecen literarios. A mí lo que me interesa es la documentación histórica. Pero también la historia que él cuenta es la historia de la imaginación, de la ilusión. Bueno. Pero, o sea, lo que pasa es que él la organiza históricamente. Eso. Ahí es donde está el verdadero secreto. Exacto. Y además también con una visión filosófica sobre esos problemas. Es decir, te ayuda a entender. Pero el cristianismo tenía sigue siendo literatura fantástica. Bueno, claro, ahora... O sea, la Biblia es literatura fantástica. Totalmente. Ahora, el asunto es que te ayuda a él a entender que esos libros de literatura fantástica pertenecen a una tradición literaria, pertenecen a una tradición histórica, están bajo un contexto histórico designado, están bajo una realidad histórica y social que es muy compleja, donde hay muchas corrientes distintas, donde hubo muchas visiones distintas, donde se mezclaron tradiciones muy distintas, ¿no? Una de las cosas que le interesa, por ejemplo, a él es recuperar cómo se conectaron la tradición judía y la tradición griega en la construcción teórica, filosófica, histórica y cultural del cristianismo. Y creo que esa es la parte más valiosa de Antonio, que ofrece a todos los que están dispuestos a escuchar su opinión, ¿no? Esta perspectiva social sobre lo que significa el cristianismo. Pero a mí me preocupó todo el trabajo de Antonio, que él tiene mucho público, pero es relativamente chico el público que hay para conocer la historia del cristianismo. Ahorita hay más críticos del cristianismo que fans de estudiar la historia. ¿A ti te interesó la historia? ¿Por qué crees que a tus alumnos les ayudó el aspecto histórico? Porque no sí le está abriendo el panorama, pero es para criticar. Claro. O sea, lo que te nace en las pláticas de Antonio era, o sea, criticar lo que está lo que él ha estudiado. Sí, sobre todo por lo que representa Antonio. Antonio no es un teólogo. Casi todos los grandes comentaristas y los grandes especialistas de Biblia en español son teólogos, son sacerdotes, son obispos,
La tradición, de hecho, que nosotros tenemos de las Biblias que tenemos en nuestras casas, son Biblias que tienen una gran carga ideológica, son Biblias que están traducidas, inducidas, preparadas para ser leídas en una tradición religiosa. Antonio no pertenece a esa tradición. Es un hombre que ha dedicado su vida profesional, académicamente, a quitarle esa carga ideológica a las traducciones. ¿Y por qué es importante? Porque en español no se había hecho. Habiendo otras traducciones en otros países, por ejemplo en Alemania, donde se hizo una extensa investigación gracias al protestantismo, gracias a un impulso secular nihilista de estudio bíblico, de rastrear técnicamente todas las fuentes y de hacer una gran investigación en español, no se había hecho. Antonio, de hecho, se hizo cargo de hacer toda esa exploración, de recuperar todos esos vínculos y además porque en México en general hay una ignorancia total sobre esa tradición religiosa y también sobre esa tradición histórica y sobre esa tradición literaria que representa la Biblia. Creo que el verdadero valor de Antonio tiene que ver con eso, que es un gran especialista, que está al margen de cualquier visión Pero religiosa. lo que me estás diciendo, él hace una crítica a las Biblias que han existido. Y las traduce de nuevo, tiene Por sus eso propias le traducciones. da Claro. una nueva interpretación. O sea, histórica, literaria, profesional, sin por eso, pero ningún vínculo es con... una crítica gigantesca Ujú. a todas las Biblias que sean En español, en español. sí. Pero ahora Porque, lo está haciendo en inglés también, ¿no? de hecho, más bien están traduciendo sus obras al alemán, al inglés, porque que gran parte de lo que hace, digamos, la gran investigación histórica y literaria que se dedica a la investigación bíblica es recuperar esas ediciones para discutir la naturaleza de los enfoques literarios, históricos, sobre las traducciones y las discusiones que hay sobre la construcción de los textos bíblicos. Pues mira, Por eso es que lo traducen, porque Antonio es un gran especialista en ese campo, pues bueno, en español. ha sido para nosotros una muy bonita experiencia. Así, lo hemos disfrutado. Sí, hace Hemos mucho que no disfrutado. hablábamos. Y pues ha sido, y espero que la gente le haya gustado este programa, porque la verdad creo que ha sido muy transparente el programa. Me hubiera gustado más. Yo hablé mucho de mis rollos. Era una conversación. Pero era una conversación, pero era tu programa. Perdón, porque no era la intención. No, O sea, para lo nada. que pasa que cuando me das pie, yo hago lo mismo que Antonio. Si me das pie, te agarro. A mí, a mí me encanta que me critiquen, porque entonces me dan pie a decir mis locuras. Entonces, pues ha sido una cosa muy grata estar contigo, Ernesto. Espero que la gente disfrute. Y la verdad, ya sabes que la amistad, como siempre lo digo, no se firma. No hay contratos. La amistad entre tú y yo, nunca hemos firmado nada y tenemos una amistad. Tú me apoyas y a mí me da mucho gusto que me apoyes, porque pues yo, la verdad, lo hago de buena intención. Todos esos programas son de buena intención, o sea, y lo que yo hago es de buena intención. Entonces, pues yo te agradezco que me apoyes, que me ayudes y que nos ayudemos. O sea, en la vida nos estamos ayudando y ya tenemos muchos años ayudándonos. Entonces, pues dile las últimas palabras al público. No, pues muy agradecido porque escuchen este programa, agradecido también contigo, amigo, por tu amistad, que es muy valiosa para mí. Gracias. Y muchas gracias por haberme invitado a platicar esta tarde y como dices, espero que les guste el programa. Gracias. Gracias.